Este fanfic no es mío, es de Perrofeo 777. En la descripción les dejo el link de la historia. Capítulo 2. Bueno, no tengo ni idea de cómo explicar esto sin sonar como un completo demente, pero digamos que este capítulo salió directo del rincón más jodido de mi cabeza. Hay sangre, hay crueldad, y un nivel de patetismo que da pena ajena, y sí, me encanta. Uno, si eres sensible, impresionable o te da cosita leer cosas turbias, pues no lo leas, en serio. Sáltatelo y sigue con tu vida, nadie te va a juzgar. Que igual te lo lees y terminas medio jodido. Te lo advertí, hermanito. Que decides saltártelo. Mejor para tu salud mental, tampoco pasa nada. Uno, lo dicho, dicho está. Después no me vengas con el ay, qué feo, que aquí entraste por gusto. Ja ja ja, no, tú coméntame lo que quieras, se recibe todo con amor. Solo era la advertencia. Pi. Subaru Natsuki, o lo que quedaba de él, no estaba soñando. Y si lo estaba, ya ni siquiera tenía el privilegio de despertar. ¿Locura? Bah. No existe la locura cuando el dolor es así de tangible, cuando la sangre tibia y la carne reventada tienen esa textura específica, asquerosa, imposible de inventar. El crujido de huesos pulverizados por un simple capricho suyo, eso no lo produce ni la peor pesadilla, eso solo lo regala la realidad más hija de puta. Y ahí estaba otra vez. De pie. Sin respirar. Sin pulsaciones. Sin cansancio. Ni una pizca de humanidad oxidada que le recordara que, en algún rincón lejano, había sido un adolescente normal. No. Solo un cuerpo impoluto, un traje blanco que la sangre parecía temer, y esa voz dentro de su cráneo que ya no era una o dos, sino 10, y se turnaban para escupirse veneno. Ya no hay vuelta atrás. O bueno, sí. Había vuelto al pasado. ¿Cómo? No tiene ni la menor idea. ¿Por qué? Bah. Qué pregunta tan estúpida. Para redimirse. Para enmendar sus errores. Para hacerlo bien esta vez. Ja. Qué chiste. Qué puta ternura de pensamiento. Redención. Arrepentimiento. Automejoría. Qué palabras tan tristes. Tan ridículas. No. Él no iba a redimirse. No venía a pedir perdón. Ni a enmendar. Venía a ver cuán jodido podía dejar todo desde el principio. Venía a dejar que esas voces dentro de él se rieran con gusto. A ver cuántas veces podía hacer que el mundo sangrara antes de que alguien notara lo que estaba ocurriendo. Y era maravilloso. Así que ahí está otra vez, parado en el escenario, frente al público que no lo aplaude. Todas esas mujeres otra vez alineadas, calladas, con la muerte dibujada en la mirada y la esperanza borrada a latigazos. Sus esposas, ja. Casi siente lástima por ellas, pero solo casi. Porque ahora sí, las va a disfrutar. Que le den a la moral. Que le den al perdón. Harem. Si maldita sea, tiene un harem. Así que sirvan para algo. Sus ojos dorados, fríos como el vacío, se pasearon por todas ellas. Una por una. Pero se detuvieron, naturalmente, en el rostro que más detestaba y más disfrutaba ver. Emilia. Ah, la estrella. La santa. La sonrisa importada del infierno de la bondad. Estaba ahí, plantada frente a él como si pudiera detener algo, como si su temblor evidente no delatara cada fibra de su ridículo intento de valentía. Ya no tenía el brazo roto y no gritaba como loca. Bueno, algo es algo. Ella tragó saliva. Dio ese paso innecesario hacia atrás, hacia la condena. ¡Qué ternura! Ella abrió la boca. Lentamente. ¡Qué dulce! ¡Qué inútil! Pero antes de que pudiera soltar el primer sonido, ese intento de voz temblorosa que pretendía desafiarlo, él levantó la mano con una calma tan ofensiva que dolía. SHH, susurró, la sonrisa aún colgada como una cicatriz en su rostro. Calladita te ves más bonita. Su dedo presionó con suavidad sus labios, apenas rozándolos, luego bajó por la mejilla y le levantó el mentón con una delicadeza casi ofensiva. ¡Qué ironía! Él no sentía nada, ni calor, ni suavidad, ni textura. Solo vacío bajo el guante. Pero ella sí lo sentía. El temblor que recorrió su cuerpo la delató.
Sus piernas vacilaron como si fueran a rendirse, la tensión en su rostro, la respiración que se entrecortaba, todo eso sí era real. ¡Qué patética! Ni siquiera había hecho nada aún. Sus ojos, amarillos, vacíos, grotescos, se apartaron de ella solo por capricho. Recorrieron el salón con desgano hasta posarse en otra figura. Una entre muchas. Una que, sin embargo, no supo quedarse invisible. Una rubia. La vio. Y sonrió. Apenas un poco. Era joven. Bonita. Demasiado. No como Emilia, no, claro que no, Emilia era, Emilia. Pero esa rubia tenía algo. Algo salvaje en la quietud. Una forma de estar recta, erguida, incluso sabiendo que con un chasquido podría convertirse en líquido y hueso molido. Valentía, tal vez. O simple necedad. ¿Y qué más daba? Le sentaba bien. Se veía hermosa en esa tensión. Subaru, no. Subagurus. Ya no había duda, volvió lentamente la mirada hacia Emilia. Y por supuesto, ella no se iba a quedar callada. Era como si el universo se esforzara por repetir el mismo maldito cuadro una y otra vez, esperando otro resultado. Una farsa. Y podía verlo venir. Ese discurso barato. La boca de Emilia a punto de soltarlo. La misma frase. La misma mirada. Las mismas palabras encajadas una tras otra. No. Ahora era su turno de hablar. ¿Puedes no abrir tu puta boca? Y el silencio fue inmediato. Emilia se congeló. Las demás no respiraron. Ni un maldito sonido. Subagulus no sonrió por satisfacción. Sonrió porque su rostro ya no sabía ser otra cosa. Una mueca grabada. Un tic nervioso en forma de sonrisa. Ya lo sé, dijo, arrastrando las palabras como si le diera pereza vocalizar. Sé exactamente lo que vas a soltar con esa boca de muñeca rota. El mismo discurso de mierda. Que el matrimonio es algo puro, que el amor no se obliga, que los sentimientos no se compran. La versión censurada de una novela para vírgenes emocionales como tú. Se acercó un paso. Lento. Casi flotando. Sus botas blancas, inmaculadas, se deslizaron sobre el suelo como si ni siquiera pisaran. Y Emilia, reculó medio paso, con los ojos bien abiertos, pero sin saber si era por miedo o por asco. Y claro, vas a nombrar a Subaru-chan, continuó, en un tono burlón y dulzón. Porque cuando ella te llama Emilia, tan te pones flojita, ¿no? Te gusta. La toleras porque no representa una amenaza. Porque es frágil, es amable, es tierna. Todo lo que tú puedes controlar. Pero yo no vine a que me abraces, tal vez si me hubieras mostrado humanidad no estaría haciendo todo esto. Otro paso. No vine a buscar redención. No soy el héroe de esta historia. Soy el error. El bicho que cayó en este mundo metido en el cuerpo de un lunático que se creía Dios. Y ahora mira. Mírame bien. Emilia, yo soy tan Subaru Natsuki como ella. Tenemos el mismo maldito ADN. La única diferencia, es que ahora no necesito arrastrarme para que alguien me ame. ¿De qué estás hablando? Gritó Emilia, con los ojos rojos, furiosa, temblando de pura impotencia. Tú no eres Subaru. Jamás lo serás. Eres un monstruo. Una sombra horrible que no tiene nada que ver con ella. Nunca serás ella. Jamás. Ah, ella. Claro. Porque la Subaru femenina era más cómoda. Más tragable. Subagulus soltó una carcajada. Ahogada al principio. Luego larga. Cruel. Casi infantil. Una carcajada rota, llena de todo lo que no debería existir en una iglesia. Ella. ¿Qué asco me das?, se burló, inclinándose levemente hacia ella. ¿Me vas a llorar ahora? ¿Vas a patalear como la princesa de hielo ofendida? Escucha, pedazo de imbécil, yo soy Subaru Natsuki. Hijo de Kenichi Natsuki y Naoko Natsuki, nacido un martes, en el 1 de abril por la tarde con una madre depresiva y un padre hiperactivo que me ignoraba mientras fingía estar orgulloso. Ese soy yo. Me importa una mierda si no me crees. No necesito tu validación, ni tus lágrimas, ni tu jodido perdón. Se acercó más. La miró con repulsión, como si estuviera frente a algo podrido que seguía moviéndose.
Y sí, aunque no quieras admitirlo, aunque te retuerzas dentro de tu repulsiva castidad de cartón, amas a Subaru-chan, ¿no es cierto? Escupió las palabras como si le rebanara el alma con cada sílaba. Pues malas noticias, preciosa. Ella y yo somos lo mismo. Mismo fondo, diferente envoltura. Así que si alguna vez amaste esa versión, ya llegaste tarde. Se lamió los labios, lento, como si saboreara su propio veneno. Ya amas a un monstruo. Y apuesto que si Subaru-chan hubiera caído en este cuerpo, todo lo que habría hecho, dicen que las mujeres son más crueles, ¿sabes? Dos soltó una carcajada, y su rostro dejó de parecer humano. Era una sombra con dientes. Una mueca negra disfrazada de carne. Lo único que quiero es poder. Y lo tenía. Y si eso me convierte en el villano, qué puta maravilla. Porque por primera vez en mi vida, soy libre. No le debo nada a nadie. Ni a ti. Ni a este mundo. Ni a Subaru-chan. Y sonrió. De verdad. Sonrió como quien se arranca la piel y descubre que lo que hay debajo es mucho más hermoso. Así que, Emilia-tan, canturreó, con dulzura perversa, alzando una ceja, imitando a su contraparte con una pose vulgar, retorcida, como si estuviera actuando una obra barata. ¿Me permites confirmar algo? Solo un detallito. Ya sabes, por curiosidad científica. Un paso más. Y la miró como se mira a algo que se va a romper. Como se saborea una decisión. Sin rendimientos. Antes de que Emilia pudiera soltar otra palabra, antes de que ese rostro confundido terminara siquiera de formar una sílaba inútil, todo se acabó. Snap. Una ráfaga. Ni calor. Ni luz. Solo aire deformado por una orden. Y entonces, crack, el cuerpo de Emilia se partió en dos. Literalmente. No con elegancia. No como un tajo limpio. No. La mitad superior fue arrancada con violencia animal, lanzada hacia atrás mientras la mitad inferior, de cintura para abajo, se quedó ahí, temblando. Parada. Solo un par de segundos. Un error anatómico que el universo no tuvo tiempo de corregir. Y después, las tripas semiélficas salieron disparadas en espiral, derramándose en el aire como serpientes sangrantes. Una explosión de órganos, sangre y fragmentos de hueso empapó la sala. La onda fue tan brutal que una de las paredes laterales se vino abajo, colapsando como un castillo de ceniza. El novio acaba de matar a la novia. Así, sin más razón. Ninguna que valga la pena. Bueno, tal vez sí. Curiosidad. Quería probar si el gesto funcionaba otra vez. Levantar la mano. Ordenar. Ver qué pasaba. Y pasó. Como un niño con un botón nuclear y cero supervisión. Subagulus bajó la mano lentamente y miró hacia el suelo, donde las dos mitades de Emilia finalmente tocaron piedra. Un sonido húmedo, grave, final. ¿Cuántos segundos se quedó de pie la parte inferior antes de desplomarse? 2. 3. Bah. Detalles. Caminó hacia el cadáver sin emoción. Solo, quería mirar. Pisar. Confirmar cosas. Lo hizo. Puso su bota blanca, siempre blanca, sobre el charco de sangre, pisando con intención, sintiendo como el líquido espeso debería haber empapado la tela, haberse metido en las costuras, dejado al menos una mancha. Pero no. Nada. Ni una gota. Luego, como si fuera parte de un experimento escolar, se agachó y alzó una tripa. Un intestino aún caliente, vibrando suavemente como si no hubiera entendido que ya estaba muerto. Lo sostuvo con 2 dedos, girándolo como si fuera un accesorio. Miró su guante. Limpio. Inmune a todo, murmuró con una sonrisa torcida. Segunda teoría confirmada. Y entonces alzó la vista. Como quien termina una función y se toma un momento para disfrutar del silencio del público. Las reacciones fueron decepcionantes. No gritaron. No huyeron. No se arrancaron el cabello. No hubo esa desesperación gloriosa que suele esperarse cuando alguien revienta a su supuesta heroína como un globo relleno de carne. Algunas solo bajaron la cabeza. O cerraron los ojos. Una que otra se llevó las manos a la boca, temblando, pero sin soltar ni una palabra.
Otras se limitaron a apretar los labios y seguir ahí, estáticas, tragando lo que no podían digerir. Hubo sollozos. Pequeños, suaves, casi educados. Y luego, silencio otra vez. Excepto una. Una no parpadeaba. Una no había cerrado los ojos ni un segundo. Una no despegaba la mirada del cuerpo destrozado de Emilia, ese desastre de tripas abiertas y huesos rotos esparcidos como adorno ritual frente al altar. La rubia. Esa rubia tan linda. Ah. Claro. Ella. Ahora lo recordaba. La más cercana a esa Emilia en aquella línea de tiempo. Visión. Bucle. Coma prolongado con presupuesto. Bah. ¿Qué más da? Ni valía la pena definirlo ya. El multiverso podía irse a la mierda si quería. Para efectos prácticos, llamémosle. Donde maté a todas por accidente como en ese futuro ella estaba pegada a Emilia. Como una sombra constante. Como una hermana. O una perra fiel. Depende del ángulo. Ahora estaba congelada. Completamente. Una estatua de carne y trauma. No temblaba. No se movía. Solo miraba. Miraba el cuerpo desgarrado de la chica que amaba, o algo parecido, hecho dos mitades separadas por una ráfaga que no sonó, pero que dijo todo. Oh, ¿realmente eran así de cercanas? Así de inseparables. ¡Qué jodido! ¡Qué lindo! ¡Qué útil! Subagulus ladeó la cabeza. Interesante. Muy interesante. Tú, dijo con tono casi alegre, como quien empieza una conversación inofensiva. ¿Cómo te llamas? La mano seguía en alto, todavía decorada con los restos brillantes de lo que una vez fue una entraña de Emilia. El lindo hilito rosa colgaba, tenso, vibrando entre sus dedos como cuerda de violín. Jugó con él un poco. Girándolo. Enredándolo. Midiéndolo. Como si dudara si guardarlo para más tarde. Y luego, con una elegancia perversa, la dejó caer, basura. Plop. Sonido asquerosamente perfecto. Ella no dijo nada. No podía. Solo parpadeó. Lento. Como si sus lágrimas no supieran si salir o esconderse. 2 gotas salieron. Calladas. Humilladas. Lloraba. Sin ruido. Sin gritos. Una reacción profundamente humana. Absolutamente inútil. Pero, Dios, muy bonita. Oye, tranquila preciosa, ¿sí? En serio, lo siento muchísimo, no era mi intención hacerte llorar. La voz le goteó con una ironía cruel mientras levantaba teatralmente una mano en un gesto conciliador que no consolaba a nadie. Todo va a estar bien, te lo prometo. La rubia emitió un gemido corto, agónico, patético, sin fuerzas ni para insultarlo. Temblaba descontroladamente, sus ojos desorbitados fijos en el monstruo frente a ella. Entonces, incapaz de soportar otro segundo en ese infierno, mordió con fuerza su propia lengua, hundiendo profundamente los dientes en carne y músculo. La sangre brotó instantáneamente de su boca, roja, cálida, brillante, la espesa pintura roja comenzó a caer sobre su barbilla, luego finalmente la mitad de su lengua cayó de su boca. Sus piernas frágiles temblaron y cayó de rodillas, para después caer de frente agonizando en un charco de su propia desesperación. Subagulus parpadeó sorprendido ante el repentino suicidio de la chica rubia desconocida, luego simplemente sonrió con un gesto aburrido y se encogió ligeramente de hombros, indiferente como quien ve caer una manzana podrida de un árbol seco. Vaya, bueno, ¿quién soy yo para juzgar tu método de salida? Aunque, si esperabas que me impresionara, lamento decepcionarte, corazón. Justo estaba a punto de explicar que solo estoy probando mis nuevos poderes. Giró lentamente la cabeza hacia las demás mujeres, inmóviles, paralizadas por el terror. ¿Me entienden? No. Esto no viene con manual de instrucciones. Una pena, supongo que tendré que improvisar sobre la marcha. Su sonrisa volvió, mucho más amplia, más afilada. Sin perder ni un ápice de calma, se agachó y tomó con suavidad el cadáver mutilado de Emilia por su cabello plateado, elevándolo a la altura de su hombro. El cuerpo aún estaba tibio, húmedo con la sangre que escurría en lentos y viscosos hilos escarlatas. La mueca en el rostro de Emilia, hermosa y destrozada, permanecía en un shock perpetuo, sus ojos amatistas completamente apagados y fijos en la nada.
Luego, las tripas resbalaron lentamente, desprendiéndose con asqueroso sonido de su cavidad abdominal, cayendo al suelo en una cascada gelatinosa de órganos destrozados. Incluso el estómago y un pedazo de pulmón, por Dios. Todo quedó expuesto de manera repulsivamente explícita frente a todas las mujeres reunidas. No tengo ni idea de cómo explicarlo exactamente, prosiguió Subáculus, sosteniendo aquel espectáculo macabro con fingido interés científico, pero tengo la leve impresión de que esta linda cabecita podría convertirse en una muy útil arma de destrucción masiva. ¿Cómo lo sé? Pues verán, no lo sé exactamente, pero siento que lo sé. Y cuando siento que lo sé, generalmente es cierto. ¿Quieren comprobarlo conmigo, señoritas? Algunas mujeres comenzaron a temblar descontroladamente, aterradas más allá del límite soportable. Otras cerraron los ojos intentando negar la realidad, cubriéndose la boca para contener las náuseas. Demasiado tarde. La pesadilla ya estaba aquí. Entonces, con una sacudida precisa, casi elegante en su locura, Subáculus arrancó la cabeza de Emilia del torso, sintiendo la resistencia de la columna cediendo bajo la fuerza desmedida. Las vértebras salieron pegadas, brillando como perlas en un collar hermoso. Sonrió aún más, admirando la crudeza de la escena. Lo admiró unos segundos más para después, con apenas un pequeño gesto, usando únicamente un dedo, rompió aquella espina dorsal como si fuese una delgada galleta vieja. El crujido nauseabundo retumbó con claridad horrenda en cada rincón de la iglesia. Varias mujeres apartaron la mirada en shock absoluto, ahogando gemidos de desesperación. Una de ellas no pudo resistirse más y vomitó estruendosamente sobre el mármol pulido. Subáculus sonrió satisfecho. Perfecto. Como amaba las reacciones, ahora sí. Y finalmente, soltó el torso decapitado de Emilia. Cayó al suelo con un sonido grotesco, blando, húmedo. Push. Sin embargo, aún tenía la cabeza en sus manos. Sostuvo la cabeza decapitada frente a su rostro, inclinándola un poco a la izquierda, luego a la derecha, como si estuviera admirando una escultura fina, algo hecho con esmero y mal gusto. Los ojos de Emilia seguían abiertos, cristalizados por la muerte, congelados en ese último instante de pánico eterno. Todavía hermosa aún estando así. Esa era la parte más enfermiza. «Tienes unos rasgos tan lindos, Emilia Tan», murmuró con suavidad burlona, girando levemente la cabeza en su mano, dejando que la sangre gotease en una lluvia roja, lenta, hipnótica, como si fuera una maldita instalación artística. Se inclinó un poco. Besó los labios muertos. Fríos. Resecados. Mi casa, no te entiendo, ¿cómo pudiste besar a Eren sin cabeza? Por eso tu final es una mierda, espetó, haciendo una mueca fingida de asco. Luego pellizcó suavemente la nariz de Emilia, con gesto cariñoso y repulsivo. Aunque debo admitirlo, te ves tan linda, incluso sin cuerpo. ¡Qué desperdicio de heroína! 5 Entonces, con un giro teatral, mostró la cabeza a todas las mujeres aún vivas, como si estuviera presentando la pieza central de una galería de horrores. Veamos, dijo, con un tonito ligero, como si buscara dónde colocar un jarrón. ¿Cuál será el mejor modo de usarla? Oh, ya sé. Dejó caer la cabeza. Rebotó una vez. Luego empezó a jugar con ella. Un toque con el pie derecho. Otro. Un tercero. Luego la atrapó con el pie izquierdo, hizo un pequeño truco para alzarla hasta la altura de su rostro, la recibió con un cabezazo fuerte. Después otro. Luego dejó que cayera a su pecho y la devolvió al aire. 8 Y entonces, con una coordinación absurda, soltó una patada perfecta con su pie izquierdo. La cabeza se puso dura. No había explicación lógica. Simplemente ocurrió. Se volvió sólida. Pulida. Letal. Un disparo. Un puto meteorito carmesí. La cabeza de Emilia salió volando como si hubiera sido disparada por un cañón maldito, rompiendo la barrera del sonido en cuestión de metros. Las puertas principales de la iglesia se desintegraron. Ni astillas, ni madera. Polvo. Nada. Un agujero perfecto. La onda de choque sacudió a varias de las mujeres haciéndolas caer, tiró bancos de piedra al suelo. El silencio se rompió como cristal. Gol.
gritó Subáculus, levantando los brazos al aire con la cara extasiada. Cayó de rodillas sobre el mármol, jadeando como si realmente hubiera corrido toda la cancha. ¡Dios mío! Soy realmente un egoísta. Rió a carcajadas, casi sin aire aunque no lo necesitaba. Cero trabajo en equipo. Todo por la gloria personal. Isagi me estaría gritando que nací para devorar sueños ajenos. Sin ego no hay gol, hijos de perra. El eco de su risa se perdió entre los escombros. Las mujeres no se movieron. Algunas ya habían dejado de sentir. O de pensar. O de ser. Pero lo mejor o quizás lo peor, dependiendo de quién lo cuente, todavía estaba por venir. Porque, desgraciadamente para ellos, y muy divertido para él, detrás de las puertas pulverizadas había alguien más. Reinhard. Y Subaru-chan. Resultado. Un cuadro absolutamente grotesco. La cabeza de Emilia no se detuvo al atravesar la puerta. Siguió su trayectoria como un misil enloquecido, directo hacia ambos, quienes corrían desesperadamente hacia la iglesia, empujar con fuerza a Fenbaru justo a tiempo. De no haberlo hecho, la Subaru femenina sería ahora un elegante donut humano, atravesado de lado a lado por la cabeza voladora de su querida Emilia. Pero eso tuvo un precio. Un precio bastante caro para el caballero de cabello rojo. En apenas una fracción de segundo, el brazo derecho de Reinhard dejó de existir. Como si nunca hubiera estado allí. Reinhard no gritó. No tuvo tiempo. No hubo dolor. Solo shock. Se giró a mirar, y vio la cabeza, la maldita cabeza, seguir avanzando. Como si tuviera un objetivo al otro lado del mundo. Atravesó casas. Reventó muros. Estrelló tejados. Hizo cráteres como si fueran pozos malditos. Y no se detenía. No podía detenerse. ¿Qué fue lo que hizo para que la cabeza fuera imbatible? Solo le pasó su inmunidad, eso fue todo. Y funcionó, maldita sea. Finalmente el ruido se volvió tan lejano que dejó de ser ruido. Solo quedó el eco. Y la cabeza. Viajando. Fenbaru quedó paralizada, incapaz de reaccionar. Sintió en su rostro un calor húmedo, pegajoso, asfixiante. La sangre fresca de Reinhard cubría lentamente sus mejillas, su barbilla, sus labios. Con movimientos temblorosos y automáticos, giró lentamente su rostro hacia el interior de la iglesia, hacia el monstruo que esperaba allí, sonriendo con obscena indiferencia. No, esto no tenía nada de sentido. Bajó la mirada un poco. Emilia, su mundo entero se deshizo en una sola mirada. Porque allí, frente al altar destrozado, estaba Emilia. No Emilia. No realmente. Ya no podía llamarse así. Solo pedazos irreconocibles. Sin cabeza. Sin torso completo. Partida salvajemente en dos, con sus entrañas rosadas y pálidas derramándose sobre el mármol. Lo que había sido Emilia, su amiga, su hermana, su maldito todo, ahora era un charco tibio de carne destrozada y vísceras inútiles. Un cadáver sin sentido. Frío. Roto. Ups, susurró Subáculus, alzando sus manos como quien se disculpa por haber derramado una copa de vino caro. Mi mal. Fenbaru no podía dejar de temblar. Sus pupilas eran dos agujas pequeñas, minúsculas, vibrantes. Un zumbido insoportable resonaba en sus oídos, cada vez más fuerte, anulando todos los demás sonidos, todas las emociones, todo pensamiento. Esto, no debía pasar, esto, no debía ser así, y en medio de ese caos interno insoportable, él, con su voz enfermiza, burlona, cruel, la sacó abruptamente de su trance. Oh, vamos, Subaru-chan, la voz de Subáculus estaba cargada de burla despreciativa. No pongas esa cara tan trágica. Mira el lado positivo. Ahora eres oficialmente soltera. Sonrió. Por supuesto que sonrió. Luego, ladeó lentamente su cabeza, dirigiendo una mirada cínica hacia Reinhard, quien observaba todo horrorizado. Joder con ese tipo. El muñón vacío de su brazo comenzaba a reconstruirse milagrosamente. Huesos blancos surgiendo primero, luego carne roja entrelazándose rápidamente alrededor, piel creciendo como una película grotesca sobre tejido fresco. Un espectáculo repulsivo y fascinante al mismo tiempo.
Y además, continuó Subáculus, divertido, parece que tu noviecito tiene garantía extendida. Un modelo bastante resistente, debo decir. Reynard, sin embargo, no reaccionó con orgullo ni fuerza. Se derrumbó pesadamente sobre sus rodillas, abatido, con la mirada vacía clavada en el suelo ensangrentado frente a él. Lo siento tanto, Subaru, murmuró con voz quebrada, temblando con auténtico dolor. Siempre llego tarde, siempre fallando, soy yo el verdadero monstruo, patético. Subáculus alzó una ceja. Ese idiota. Entonces, Subáculus esperó cualquier cosa. No esto. Reynard. Una sola palabra. Hueca. Vacía. La voz apenas salió, pero el aire pareció cortarse como si hubiera sido gritada por un verdugo. Ya no era la voz de una chica, ni de una persona. Era la voz de algo destrozado que ya no podía fingir humanidad. Tenía sus ojos abiertos, oscuros y muertos. Ya no quedaba en ella ni temblor, ni llanto, ni súplica. Nada. Solo un abismo con voz. Mátalas a todas. La frase cortó el aire como una guadaña invisible, tajante, definitiva. Todas las esposas se estremecieron en un eco silencioso de terror anticipado. Reynard abrió mucho los ojos, paralizado. Su nuevo brazo, aún débil y palpitante, se crispó involuntariamente. La culpa, ya una carga insoportable, se le hundió aún más en el pecho, aplastándolo. Ese Subaru, balbuceó, su voz hecha polvo. ¿Qué estás diciendo? Ella no le dedicó ni una mirada. No hacía falta. Sus ojos estaban clavados únicamente en él. En ese monstruo vestido de blanco, cubierto de nada salvo crueldad y poder absurdo. Lo miraba como si todo lo demás, Reynard, las mujeres aterradas, el cadáver destrozado de Emilia, ya no tuviera relevancia alguna. Solo él. Solo odio. Solo muerte. Subáculus tampoco desvió la mirada. Al contrario. La sostuvo con descaro, penetrándola con esa pupila amarilla, buscando algo. ¿Qué buscaba? La Subaru medio arrogante, la Subaru idiota, esa versión llorona y noble que despreciaba. No, ahí dentro ya no quedaba nada de eso. Solo un vacío frío, el abismo de alguien que acababa de morir en vida. Y ese vacío, de algún modo perverso, lo incomodó. Le fastidió profundamente. Una ceja se alzó lentamente, burlona. Vaya, Subaru-chan, realmente estás decidida a ganar el premio a la psicópata del año, ¿no? Dijo con voz aguda, empalagosa de sarcasmo venenoso. ¿En serio crees que matando a mis esposas vas a hacerme llorar como una nenita? ¿Crees que romperás mi pobre corazoncito? Por favor, cariño, estás más loca que yo, y eso es bastante decir. Rió brevemente, mostrando dientes perfectos y crueles, disfrutando cada segundo del daño que provocaba. En serio, se lo dije clarito a tu querida Emilia tan antes de usar su cabeza como balón oficial del mundial. Las mujeres nacen crueles por naturaleza. Pero tú, felicitaciones, Subaru-chan. Acabas de subir la vara. Eres oficialmente la reina del sadismo emocional. ¡Qué orgullo! Fembaru no reaccionó. Ni un tique en el rostro. Ni un parpadeo. Nada, Subáculus sintió ese pequeño cosquilleo incómodo convertirse en una irritante presión en el pecho que no latía. ¿Era incomodidad? ¿Era molestia? ¿Vergüenza, quizás? Bah, ¿qué importaba ya? Giró la cabeza hacia Reynard en busca de alguna reacción útil, pero el héroe legendario estaba igual de inútil que siempre, petrificado, incapaz de pronunciar una sola palabra. Miedo, incertidumbre, culpa. No, solo un reflejo patético de una humanidad obsoleta. Así que volvió a su papel. Vamos, Subaru-chan, relájate un poco, ¿quieres? Solo estoy probando estos poderes. Dijo, exagerando un gesto inocente con las manos, en un intento descarado de restarle importancia a todo. Soy nuevo en esto, por Dios. ¿Sabes lo difícil que es ser un psicópata sin tutoriales? Déjame aprender en paz. Y deja ya esa cara de velorio, que me incomoda mucho. Pero ella no respondió. Solo apretó los puños con una lentitud escalofriante, ignorándolo por completo.
Se giró hacia Reinhardt con movimientos lentos, deliberados, como si cada músculo estuviera muriendo junto con su alma. Y habló de nuevo. La misma orden. Pero ahora, más fría, más afilada, absolutamente despiadada. Te dije que las mates, Reinhardt. La voz no era humana. No pienso repetirlo otra vez. Reinhardt Astrea jamás había llorado. Jamás había derramado ni una sola lágrima. Ni cuando era un niño pequeño y su padre lo miraba con repulsión llamándolo monstruo. Ni siquiera cuando su abuelo, con rostro impasible y una espada en mano, confirmó en silencio aquella sentencia cruel. Ni siquiera cuando, en un giro macabro del destino, accidentalmente acabó con la vida de su propia abuela. Nada de eso había sido suficiente para romper la barrera. Siempre fuerte, siempre frío. Siempre el héroe perfecto. Pero ahora frente a él, viendo a Subaru-chan completamente destrozada, vaciada por dentro, hablando con esa voz muerta, dándole órdenes que jamás pronunciaría la Subaru que él conocía, ahora sí se quebró. Porque ella fue la única que lo había tratado como un ser humano. No como el santo de la espada. No como la herramienta divina. La única que jamás lo había mirado con devoción, con miedo o con distancia, la única persona que se atrevió a llamarlo por su nombre, como si fuera solo Reinhardt, no una leyenda, no un arma, solo él. Y ahora esa misma Subaru lo miraba sin verlo, con ojos vacíos, ordenándole asesinar inocente sin dudar, sin pestañear. Esta vez sí. Una lágrima cayó lentamente por la mejilla de Reinhardt, silenciosa, dolorosa, humillante. No entendía qué clase de sentimiento era aquel, solo sabía que dolía. Dolía más que cualquier herida física, más que perder el brazo 1000 veces. Dolía en un lugar al que ninguna espada ni armadura podía llegar. Dolía justo allí donde no tenía protección. Donde no existían bendiciones. Donde no había héroes ni monstruos. Mucho. Subaru, murmuró Reinhardt, con la voz temblando ligeramente, aún resonante, todavía noble, pero desgarrada. Por favor, no me pidas esto. Sé cuánto duele. Sé que estás devastada, que sientes que todo está perdido, pero esas mujeres, ¿no son ellas también víctimas de esta monstruosidad? Reinhardt esperó, una súplica callada en sus ojos azules, hermosos y atormentados, el rostro impecable salvo por esa lágrima rebelde que había escapado a su control. Una lágrima que él jamás imaginó derramar por nadie, pero ahora rodaba lentamente, marcando un camino hacia su barbilla, cayendo finalmente en el mármol como una pequeña derrota. Yo, no puedo hacer esto, Subaru, continuó en un susurro roto. Por favor, si queda una mínima parte de ti que todavía me vea como alguien importante, como alguien a quien alguna vez llamaste amigo, dime que no hablaste en serio. Dime que aún no te he perdido completamente. Finalmente, ella movió apenas la cabeza, lentamente, con sangre seca dibujándole trazos oscuros en la piel pálida, casi muerta. Reinhardt, hazlo. Él apretó los labios con fuerza, el corazón latiendo como si quisiera romperse en su pecho. No, balbuceó él, incapaz de controlar el dolor en su voz, llevándose la mano a ese pecho que se sentía demasiado pequeño para tanto sufrimiento. Subaru, por favor, no puedo matarlas. No puedo convertirme en ese monstruo que toda mi vida temí ser. No me pidas destruirme a mí mismo, no puedo. Claro que puedes, susurró ella, implacable. Porque en el fondo sabes que tengo razón. Lo viste con tus propios ojos. Sabes tan bien como yo que esto no terminará hasta que nosotros mismos lo hagamos terminar. Reinhardt negó con la cabeza, desesperado, temblando como jamás lo había hecho, buscando palabras que nunca serían suficientes. Yo, no quiero perderte a ti también, Subaru. Ya me perdiste, replicó Zenbaru, con una voz más fría que cualquier espada que él hubiera desenvainado jamás. Me perdiste en el momento en que la cabeza de Emilia atravesó esas puertas, en el momento en que no pudiste detener lo inevitable. Ya no queda nada de mí para salvar. Reinhardt apretó los labios hasta hacerse daño. Emilia, ya no siente dolor, dijo con voz rota, buscando una esperanza, un argumento. Su muerte no puede justificar la muerte de otras personas inocentes. No te atrevas a nombrarla. Explotó finalmente Subaru, con lágrimas calientes rodando por sus mejillas enrojecidas por el llanto acumulado.
Esto no debía ocurrir, Reynard. ¿Entiendes eso? Nada de esto debía haber pasado jamás. ¿Dónde fue que todo se rompió? ¿Por qué salió todo tan jodidamente mal? Dime, Reynard, si la que estuviera muerta en el suelo fuera Felt, ¿acaso no moverías cielo y tierra para hacer pagar a los responsables? Hazlo de una maldita vez. Es una orden. Demuéstrame que sigues siendo ese héroe perfecto y sin dudas que todos aman, el que no vacila ni siquiera en medio del dolor más insoportable. Hazlo. No puedo hacerlo porque eres tú. Gritó Reynard, realmente gritó, y su voz resonó quebrada, devastada, desnudando al hombre que es amado por el mundo. Porque eres tú, Subaru, es que no entiendes. No puedo traicionar mis propios sentimientos. Antes que el santo de la espada, antes que un caballero, antes que cualquier cosa, soy un hombre que te ama profundamente. Jamás podría hacerte daño de esa forma. ¿No puedes verlo? El silencio cayó como una lápida. Las palabras quedaron flotando, desnudas, frágiles. Y Fenbaru, temblando ligeramente ahora, con lágrimas en su rostro destrozado, lo miró por primera vez realmente desde que todo había empezado. Abrió la boca, pensando en decir algo, una defensa. No pudo, suspiró, mirando al demonio de blanco que miraba todo con una sonrisa y la rabia la volvió a golpear. No seas ridículo, Reynard, dijo ella con una dureza que disfrazaba el dolor insoportable detrás. Ya sacrificaste tu brazo por mí. ¿Qué más quieres perder ahora por tu absurdo sentido del honor? Obedece la orden y termina con esto de una vez. Demuéstrame que no todo en ti está gobernado por tu patético heroísmo sentimental. 5. Reynard bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada vacía, sintiendo como su pecho ardía de un modo que ninguna espada podría lograr jamás. Sus manos temblaban con fuerza ahora, más heridas por esas palabras duras que por cualquier batalla. Porque ese dolor que sentía ahora no tenía nombre, ni remedio. Porque ella, sin saberlo, acababa de destruirlo mucho más profundamente que cualquier enemigo que hubiera enfrentado jamás. Entonces, de pronto y sin advertencia alguna, Reynard se incorporó lentamente. Su postura se enderezó, los hombros relajados pero firmes, su rostro perdiendo lentamente esa expresión rota, transformándose en algo distinto, algo sereno y dolorosamente falso. Cerró los ojos por un segundo, y luego permitió que una sonrisa cálida, forzada, pero sorprendentemente real, apareciera en sus labios. Acababa de recibir una bendición nueva. La bendición de sanar el corazón roto. De todas las ironías posibles, justo esa. 3. Bueno, claro. Odd Laguna no podía dejar que su preciado héroe sufriera demasiado. Tiene sentido. En segundos, sintió como el dolor desgarrador que le había inundado hasta ahora se apagaba, dejándole únicamente una tristeza pesada pero soportable. Entendió todo en un instante. Esta bendición no solo curaba su propio corazón, sino que le permitía sanar a otros que también estuvieran atrapados en esa agonía emocional. Pero pese a la calma súbita, pese a que ya no sentía el alma desmoronándose, seguía sin estar convencido del todo. La idea de asesinar a esas mujeres inocentes todavía le provocaba algo parecido al vértigo moral. Y mientras tanto, Subagulus los observaba con total deleite. ¡Ah, qué joya de escena! Si tuviera palomitas, las estaría tragando por puños. El caballero trágico acababa de declararse a su propia versión femenina. Su alter ego con tetas. ¡Qué espectáculo! Y Subaru-chan, como buena tragedia andante, lo había mandado directo al carajo. Había sentido lástima genuina por el tipo. Pobrecito. Se recargó contra una columna derrumbada, cruzó los brazos y sonrió con los dientes apretados, como un espectador disfrutando de la obra final de un dramaturgo moribundo. «Oh, pobre Reynard», dijo con voz dulce, lo bastante alta para clavarse como cuchilla. «No dejes que Subaru-chan te pisotee así. ¡Qué historia tan conmovedora! Casi lloro». ¿Ya terminaron con la escena romántica? Pero Reynard y Subaru-chan no se dignaron a mirarlo. Ya no importaba lo que dijera el psicópata vestido de blanco. Ninguna palabra podía tocarlos ahora. Se quedaron así, en silencio, mirándose en quietud. 1, 5, 10, 20, casi 30 segundos interminables. Luego, algo cambió en la mirada de Reynard. Entendimiento.
Subagulus entrecerró los ojos, confundido. ¿Qué demonios pasaba ahora? ¿Por qué nadie decía nada? ¿Acaso tenían alguna forma secreta de comunicarse como adolescentes enamorados? Exactamente así era. Otra bendición nueva. Telepatía, recién obtenida. Y gracias a ella, Reynard lo supo con absoluta certeza. Escuchó en su mente las palabras de Subaru-chan. Matar a esas mujeres era la única manera de derrotar a Regulus. Y su bendición de lectura de viento le confirmó la aterradora verdad detrás de esas palabras. No había engaño. No había mentira. Esto era todo. Era el fin de la duda, el fin del camino. No había redención posible. Entonces, Subaru, dijo Reynard con una calma sobrenatural, dolorosamente suave para alguien que acababa de sanar su propio corazón roto. ¿Estás segura de que no existe otro camino? Ella levantó lentamente la vista. Sus ojos estaban muertos, oscuros, vacíos de esperanza. El cabello revuelto, el rostro manchado de sangre seca, los labios temblando ligeramente. No, respondió con una firmeza espeluznante, absoluta. No existe otra salida. Hubo un silencio pesado, insoportable. Entonces, añadió con una voz tan baja pero tan afilada como una daga hundiéndose lentamente en el alma. Y si no lo haces tú, lo haré yo. Sus palabras no fueron una amenaza. Fueron una promesa mecánica. Y tú sabes lo que pasará si lo hago yo. Ellas sufrirán. Yo no tengo tu precisión. Yo no tengo tu poder. Pero tú puedes hacerlo sin dolor. Así que, hazlo tú, Reynard. Sé el héroe una última vez. Acaba con esto ahora. La mano del caballero tembló. Su voluntad, jamás. Reynard asintió. Una sola vez. Ya no había dudas en él. Ya no había miedo. En ese instante exacto, la muerte fue un regalo misericordioso. Como una ráfaga silenciosa, un suspiro letal que nadie pudo siquiera percibir, Reynard Astrea, el santo de la espada, acabó con todas las mujeres. Una tras otra, en una secuencia perfecta y terrible. Sin dolor. Sin gritos. Sin agonía visible. Simplemente cayeron al suelo, una a una, suavemente, como muñecas abandonadas, con los ojos cerrándose en paz absoluta. En menos de 6 segundos, la iglesia quedó completamente vacía de vida femenina. Y por primera vez, el silencio fue absoluto, como si el mundo entero hubiese decidido callar para siempre. Subagulus abrió la boca. No por horror. No por compasión. Mucho menos por culpa. Lo hizo porque, honestamente, no se lo esperaba. El héroe. El paladín brillante. Había matado a 32 mujeres. Solo porque Subaru-chan se lo ordenó. Bueno, eso fue bastante rápido, murmuró con una indiferencia casi perfecta, más por hábito que por convicción. Dio un paso adelante, quizás buscando romper la tensión o burlarse un poco más, algo rutinario. Pero entonces, su bota blanca chirrió débilmente sobre algo pegajoso. Se detuvo en seco. Algo estaba mal. Bajó lentamente la mirada. Rojo. Sangre. Su bota estaba manchada. Empapada. La sangre fresca, caliente, repulsiva, la sangre de Emilia, no. Imposible. No podía ser. No. Esto no. Oh. Fue lo único que logró pronunciar, un jadeo ahogado por algo que subía desde lo más profundo de sus entrañas. El mundo se apagó repentinamente a su alrededor. La luz se volvió fría, los sonidos murieron lentamente. Y entonces, de la nada, sintió que algo lo atrapaba por el cuello. Una presión fría, implacable, lo levantó violentamente del suelo. Sus piernas patalearon desesperadas, inútiles, patéticas, intentando hallar un suelo que ya no existía. Sus manos se llevaron automáticamente al cuello, luchando por despegar unos dedos que no estaban ahí. Intentó gritar, suplicar, insultar, cualquier cosa, pero el aire simplemente no llegó. No pudo emitir sonido alguno. Sus ojos aterrorizados captaron un movimiento delante de él. Fenbaru se acercaba lentamente, paso a paso, en un silencio absoluto y tortuoso. Sus ojos no tenían luz, ni vida, ni esperanza. Solo muerte fría y segura. Pero lo peor estaba justo en su pecho.
Justo ahí, desde el centro del pecho de Subaru-chan, salía algo oscuro, antinatural. Una mano retorcida, de color morado profundo, tan negra como la sangre seca, brotaba directamente de su pecho. Se estiraba hacia él como una garra imposible, sujetándolo firmemente, estrangulándolo sin misericordia. ¿Qué clase de pesadilla era esa? Subagulus intentó desesperadamente golpearla, intentó defenderse con la fuerza absurda que hasta hace segundos era su orgullo, pero la fuerza ya no estaba ahí. Nada. Absolutamente nada. Era humano otra vez. Un ser insignificante, débil, desesperado por respirar. Y por primera vez desde que había despertado en esta pesadilla, Subagulus sintió miedo. Miedo auténtico. Helado. Profundo. Desgarrador. Fenbaru finalmente habló. Y su voz ya no era la de Subaru. No era la voz humana de una persona dolida, ni siquiera de una persona rota. Era algo peor. Algo ajeno. Una voz sin alma. Vas a sufrir. Palabras sin emoción, sin pasión, solo certeza fría como el acero. Vas a saber lo que es el verdadero dolor. Y cuando finalmente te rompas por completo, entonces lo haré bien. La presión sobre su cuello aumentó. Sintió como sus pulmones comenzaban a quemarse por la falta de aire. Sintió como sus ojos se nublaban y su conciencia empezaba a diluirse. La invencibilidad se había esfumado. La comprensión lo atravesó entonces, cortándolo más profundamente que cualquier arma. Las mujeres. Esas 32 almas silenciosas que lo miraban con odio y miedo. Ellas eran su escudo. Ellas eran su vida. Ellas eran lo único que sostenía esa invulnerabilidad absoluta que tanto disfrutaba, esa inmortalidad obscena, ese poder infinito. Sus vidas. Y ahora todas estaban muertas. Ya no tenía nada. Ni poder. Ni seguridad. Ni defensa. Solo desesperación. Solo terror. Y justo cuando Subagulus creyó que su sufrimiento no podría empeorar, cuando el asfixio le quemaba la tráquea y su visión parpadeaba en rojo y negro, y esta vez, fue directo al brazo izquierdo. Se aferró con precisión quirúrgica. Lo sujetó con fuerza. Con intención. Como si supieran exactamente cuántos milímetros podían aplastar antes de hacerlo irreversible. Y lo hizo. El crujido fue húmedo, nauseabundo, delicioso. El hueso blanco brotó de inmediato, atravesando piel, músculo, carne y orgullo con un chasquido húmedo que resonó a través del vacío absoluto de la iglesia. El dolor fue insoportable, intenso, exquisito. Subagulus gritó como nunca lo había hecho, con lágrimas auténticas brotándole sin control. ¡Ag! ¡Maldita perra, mi brazo! Rugió, el grito más humano que había soltado. ¡Mi jodida mano! ¿Qué carajo hiciste, maldita loca? El hueso asomaba. Una espina blanca, torcida, saliendo en diagonal desde la parte media del antebrazo como si quisiera escapar también de ese infierno. El músculo desgarrado latía fuera del corte, como un gusano palpitando bajo el aire. La piel colgaba flácida, abierta, los tendones rotos como cables húmedos que se mecían bajo el goteo lento de su propia sangre. Sangre caliente. Por primera vez. Suya. No de otra persona. No un accesorio. No un efecto especial. Suya. Reinardo observó desde lejos, la mandíbula apretada hasta el temblor. El grito lo atravesó, le hizo recordar cada momento en que pensó que proteger era lo correcto, cada vez que creyó en el mito del bien absoluto. No intentó detener a Subaru-chan. No la llamó por su nombre. Solo se quedó quieto, como un pecador frente al altar de su propia cobardía. Esa cosa. Ese cuerpo destrozado, empapado de rabia y luto. Esa criatura con la mirada muerta y la voluntad intacta. Eso ya no era ella. Ya no era Subaru. No era su amiga. No era esa chica testaruda y luminosa que lo llamaba por su nombre sin miedo, sin respeto innecesario, sin admiración vacía. Pero lo que hacía, esa venganza implacable, ese castigo visceral, eso sí era de ella. Eso era su herencia. Su juicio. Su grito. Y él, lo entendía. Le arrebataron a la mujer que más amaba. Jugaron con su cuerpo como si fuera nada. Lo entendía. Porque también la amaba.
Y también sabía que si alguien hubiese reventado el cuerpo de ella, o el de Felt frente a él, tal vez habría hecho lo mismo. Peor aún. Peor que esto. Así que no intentó salvarla. No intentó detenerla. La dejó hacer. Dejó que la bestia torturara al monstruo. Así que cruzó las puertas destrozadas sin mirar atrás, sin pronunciar palabras, sin ofrecer consuelo. Él tenía otro trabajo ahora. Arzobispos que cazar. Monstruos que matar. Reinar no miró atrás. El santo de la espada había muerto en esa iglesia. Lo que salió por esas puertas era otra cosa. Siempre supo que era un monstruo. Y esto lo confirmó. Reinhard Van Astre es un monstruo que había asesinado a 32 mujeres inocentes bajo la justificación de un bien mayor. Un monstruo que dejó que la persona que amaba se convirtiera en algo irreconocible. Un monstruo que no supo cómo detener nada. Y que, a partir de ahora, no quería ser detenido. No volvió a mirar atrás. Y bueno, su Vagulus estaba absolutamente en la mierda. Nunca en su retorcida mente se imaginó que todo se fuera al infierno tan rápido. Con desesperación inútil alzó su brazo derecho sano, estirándolo como un niño que busca ayuda en medio de la oscuridad más densa. Un gesto estúpido, patético. La mano púrpura lo atrapó al instante. Crack. Otro crujido espantoso, hueso astillándose en pedazos dentro de su piel, atravesando el músculo como púas malditas. Mierda, zorra psicópata, pedazo de escoria enferma. Aulló su Vagulus con la voz quebrada por el dolor puro. Idiota. Perra maldita. ¿Qué coño te pasa, demente de mierda? Ella, finalmente, sonrió apenas. Una sonrisa cruel y tranquila, perturbadoramente humana para un rostro tan vacío. Y extendió lentamente otra garra hacia su hombro. No, espera, por favor no. No esperó. Crack. El hombro derecho se quebró con un ruido húmedo y nauseabundo. Los músculos se desgarraron audiblemente. La articulación explotó en astillas afiladas. Gritó, y esta vez sonó animal, desesperado, humillado. Ah joder, escúchame un maldito segundo, Subaru. Escucha, maldita sea. Fembaru permaneció muda, inhumana, fría. Yo soy Pu, maldita estúpida. Soy tú en versión hombre. Lloriqueó, suplicando con desesperación. ¿Crees que yo quería esto? Yo no pedí esta mierda, no quería matar a tu querida Emilia. Estaba probando estos malditos poderes, no vienen con instrucciones, zorra loca. No sabía qué iba a pasar, por favor. La mano púrpura lo soltó. Cayó de rodillas, con el cuerpo temblando de dolor insoportable. Pero antes de que pudiera respirar siquiera, esa misma garra que lo soltó, fue esta vez a su pierna derecha con una presión aterradora. Su Vagulus apenas pudo ver el movimiento antes de que su rodilla literalmente explotara desde dentro. La rótula estalló en pedazos, hueso y cartílago desgarrados como si fueran tela podrida. Sangre y fragmentos salpicaron grotescamente. ¡Ah, no! Por favor, basta ya. Aulló entre lágrimas de agonía, mocos y desesperación. Por favor, detente, soy tú, Dios qué patético, soy Pu, hija de puta. Subaru Natsuki, idiota. Hijo de Kenichi Naoko Natsuki, soy japonés igual que Pu, maldita estúpida, soy japonés. Fembaru permaneció quieta. Lo miró largamente en silencio, con esa expresión fría y vacía que nunca cambió. Él sollozó, gimió, tembló patéticamente mientras la observaba, absolutamente aterrorizado. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Nada cambió en ella. Nada humano quedaba detrás de esos ojos muertos. Y entonces, lentamente, la garra púrpura se desplazó hacia abajo, sujetando ahora el muslo superior derecho. No hubo quiebre limpio esta vez. Esta vez lo desgarró lentamente, dolorosamente lento, con una presión insoportable. Su Vagulus cayó hacia atrás, convulsionando de dolor, llorando y suplicando por piedad. Su piel se abrió lentamente, músculos se separaron capa por capa, tendones tensándose hasta reventar. Hueso astillándose. Sangre saliendo en oleadas, inundando el suelo, el mármol manchado por litros de agonía. Sintió que perdía el conocimiento, la visión se volvió borrosa, manchas negras aparecían en sus ojos.
La pierna, finalmente, se desprendió con un ruido húmedo y enfermizo, como arrancando carne podrida de un cadáver fresco. Hemorragia descontrolada, convulsiones involuntarias, temblores de agonía pura. Por favor, basta. Basta, 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 pero la mano púrpura no terminó ahí. Se deslizó alrededor de su cintura, levantándolo otra vez como un muñeco roto, dejando que la sangre cayera libremente, empapando el suelo en una grotesca lluvia roja. Su vagulus colgaba ahora, desmembrado, roto, indefenso, suplicando por dentro para que todo terminara, mientras la criatura frente a él seguía observándolo con esa misma expresión fría, oscura y muerta. Fenbaru finalmente habló. ¿Crees que diciendo esas estupideces vas a detenerme? Respondió con voz baja, sin ninguna emoción detectable. ¿Que mencionando a mis padres o mi maldita vida patética vas a convencerme? Por favor, espera, detente. Escúchame, escúchame, te lo ruego. Su vagulus balbuceaba débilmente, con la voz temblorosa, sus ojos nublándose por la hemorragia y el dolor insoportable. Soy Pu, maldita sea. Sé que tu vida en Japón fue una mierda, porque la mía también lo fue. Odiaste que te compararan siempre con papá, lo sé, yo también lo odiaba. Sé lo que es sentirse inútil. Lo sé mejor que nadie, su visión se oscurecía lentamente, cada palabra costaba más esfuerzo que la anterior. Pero necesitaba seguir. Necesitaba convencerla antes de que terminara de destrozarlo. Nuestros padres, Naoko y Kenichi. Mamá siempre sonreía, ¿no es así? Cada mañana ella preparaba nuestra comida favorita. Cada noche cuando salíamos, nos decía ten cuidado, vuelve pronto, fingiendo que todo iba bien, sufriendo por nosotros, por nuestra culpa. Tú también lo recuerdas, ¿verdad? También sentías como mamá se desgastaba día a día, esperando que su hijo dejara de ser una maldita decepción. Y papá, tosió sangre, salpicando sus labios temblorosos, papá irrumpiendo en mi cuarto cada maldita mañana, obligándome a levantarme, jugando esas estúpidas luchas conmigo, siempre con una sonrisa en la cara, siempre orgulloso de mí, una basura inútil y patética. Tú también viviste eso, no puedes negarlo. Esa es nuestra vida, nuestra verdad. Jadeó con desesperación, temblando en su agonía, Y además, nos encanta la maldita mayonesa. ¿La amamos, sí? Una sonrisa triste, patética, temblorosa apareció en su rostro ensangrentado mientras escupía otro borbotón de sangre tibia. Sus ojos se clavaron en la expresión de Subaru-chan, esperando, suplicando algún cambio, alguna señal de que sus palabras llegaran hasta ella. Pero ella seguía sin reaccionar, el rostro frío, inexpresivo. Pero al menos se detuvo por un instante. No rompió más huesos. No desgarró más carne. Solo lo miraba, mientras él continuaba suplicando en voz baja, con desesperación creciente. Escucha, no sé cómo demonios conociste a esa semielfa, no tengo ni idea de lo que sufriste o cómo llegaste a quererla así, pero puedo imaginarlo, ¿vale? Imagino que fuiste invocada a este mundo mucho antes que yo. Sí, eso debe ser, la conociste, la protegiste, la amaste. Pero te juro por Dios que yo no la conozco. Yo no la conocía, Subaru. Esas últimas palabras fueron un error absoluto. La expresión vacía de Fenbaru se transformó instantáneamente en puro odio concentrado, los dientes apretados con tanta fuerza que su mandíbula parecía a punto de romperse. La garra púrpura se tensó alrededor de su cuerpo, haciendo que su vagulus se estremeciera violentamente, comprendiendo demasiado tarde que había cavado su propia tumba. ¿Esa es tu excusa?, dijo ella en voz baja, casi un susurro venenoso, cargado de repulsión absoluta. ¿Tu justificación para matar a Emilia es que no la conocías? ¿Matarías a cualquiera solo porque no tuviste el maldito gusto de saludar antes? La presión aumentó hasta el borde de lo insoportable, haciendo que los huesos rotos en su interior crujieran aún más. Su vagulus gimió desesperadamente, entre lágrimas y espasmos de dolor. Pero ella no había terminado. Entonces lo sabes, ¿verdad? Su voz salió lenta, arrastrada, como si le costara sacarla del fondo del pecho.
Iba cargada de furia contenida, de una desesperación sofocante, empapada en esa tristeza amarga y podrida que solo se acumula cuando el mundo lleva demasiado tiempo escupiéndote encima. Después de todo, dices ser yo. Así que deberías saber exactamente lo que todo esto significa. Hizo una pausa. Inhaló. No para calmarse. Solo para no estallar. Estaba a un solo segundo. Siempre quise ser especial. Desde que era una niña. Desde ese mundo de mierda en el que no era absolutamente nada, ni nadie. Siempre en la sombra de papá, como bien dices. Así que lo intenté. Algo. Lo que fuera. Cualquier cosa que me hiciera sentir que estar viva tenía algún maldito sentido. Sus labios se torcieron, entre asco y lástima. ¿Y sabes qué encontré? Rió. Una sola vez. Roto. Vacío. Nada. Las lágrimas empezaron a caer sin freno, trazando surcos entre la sangre seca y el polvo. Le cruzaban la cara como ríos ardientes. Y luego, me traen a este mundo. Sin pedirme permiso. Sin avisarme. Y yo, Dios, fui tan estúpida. De verdad pensé que tal vez este era el lugar. Que aquí al fin dejaría de ser esa niñita inútil que fingía sonrisas cada maldita mañana. Su voz se quebró como si se partiera el alma desde dentro. Pero nada cambió. El temblor en sus labios fue el único aviso antes de romperse. Todo su cuerpo se estremeció, como si ya no pudiera contener la presión. Las lágrimas se fundían con su rabia, cayendo ahora como cuchillas suaves entre los restos de suciedad y sangre sobre su rostro. He sufrido más de lo que jamás creí que una persona pudiera soportar. Y sigo sufriendo. Por ti. Por Gula. Por todos esos malditos monstruos que se hacen llamar arzobispos. Un sollozo profundo rugió desde su pecho. No era dolor solamente. Era ira, podredumbre emocional, y algo más. Y tú. Sus ojos se clavaban en él como cuchillas. Lo ahogaban en todo ese odio acumulado, en toda esa pena que ya no sabía cómo sostener. Si dices ser yo, ¿qué haces tú? Lo consigues todo tan jodidamente fácil, poder, fuerza, invencibilidad absoluta, ¿para qué? Para nada. Para matar sin siquiera saberlo, sin ni siquiera intentarlo. Su voz subió. Desgarrada. Temblaba. ¿Y yo qué? ¿Qué obtuve yo después de todo lo que sufrí? Después de todo mi sacrificio. Golpeó su propio pecho con el puño, como si intentara aplastar algo que aún se negaba a salir. Las lágrimas se mezclaban con la sangre sobre su piel. Nada. Sigo siendo la misma maldita niñita inútil que no puede salvar a nadie. Sollozó. Sigo perdiendo todo lo que me importa. Una, y otra. Y otra. Y otra vez. Su respiración era errática, salvaje, profunda. Y ahora tú me la arrebatas 2 veces. 2 veces me arrancaste a mi Emilia. 2 malditas veces. Gritó, con voz partida, y sus dientes apretados temblaban con tanta fuerza que parecían a punto de romperse. ¿Por qué? Un susurro. Un siseo. Una maldición escupida entre labios rotos. ¿Por qué tú, y no yo? ¿Por qué? Su voz se quebró en un sollozo desgarrado. Y con él, todas las barreras cayeron. Todo lo que quedaba en pie dentro de ella se desplomó. Esa mano oscura todavía sostenía con firmeza a su Vagulus. Pero el agarre había aflojado apenas. Como si la fuerza también se derrumbara junto con su desesperación. Su Vagulus abrió los ojos de golpe, estremecido, horrorizado. 2 veces. Ella también recordaba. Su Vagulus tembló violentamente, cada nervio gritando de puro terror al sentir como el agarre se estrechaba brutalmente alrededor de su torso destrozado. Supo en ese instante que estaba acabado, muerto, muy muerto, absolutamente jodido. Espera, por favor, no lo hagas, gimió entre sollozos patéticos, apenas manteniendo la conciencia. La súplica se cortó abruptamente, silenciada por la segunda garra oscura que emergió del pecho de Fenbaru, envolviendo su brazo izquierdo con una fuerza tan brutal que parecía querer borrarlo del mundo. Sin advertencia, sin piedad, lo arrancó desde la raíz misma del hombro. La extremidad se desprendió con un sonido húmedo y nauseabundo, cayendo al suelo de mármol con un golpe sordo y grotesco.
Subagulus chilló, ronco, a punto de perder el sentido. «Aag, por favor, detente, detente ya», gritó Subagulus, convulsionándose por el dolor extremo, su rostro cubierto por lágrimas, mocos y sangre. «¿Por qué estás haciendo esto, maldita enferma? Si ya sabes la respuesta. Fui un hikikomori miserable, un maldito fracasado. Solo obtuve lo que siempre soñé, y todo el mundo me odió por ello. Intentaron matarme, solo me defendí. Soy igual que tú, joder. Soy exactamente tú, solo que en versión más patética, más miserable, más rota. Soy tú, maldita psicópata». Ella dio otro paso, acercándose lentamente. Y entonces, para su horror, Subaru-chan sonrió. Una sonrisa fría, sádica, terriblemente calmada. «Tuviste tu oportunidad», susurró ella suavemente, casi con dulzura. «Y elegiste esto. Japón. Nuestros padres. Mayonesa. Todo eso murió cuando decidiste matarla a ella». Con absoluto desprecio, soltó el cuerpo mutilado. Subagulus cayó al suelo como un trapo ensangrentado, y esta vez no hubo fuerza suficiente para levantarse. Su sangre se extendía por el mármol, formando charcos oscuros alrededor de su cuerpo destrozado. Ella avanzó lentamente hacia él y apoyó su pie sobre su pecho, aplastando con crueldad, aumentando el dolor hasta dejarlo sin aire. «Subaru-chan, por favor, perdóname, no quiero morir así, déjame vivir, te lo suplico». Ella se inclinó lentamente hacia él, acercándose centímetro a centímetro, casi rozándolo. Sus ojos muertos miraron profundamente en los de él, devorando cualquier última chispa de esperanza que pudiera quedarle. «No mereces perdón, Subaru Natsuki. No mereces vivir». La voz fue un susurro frío, casi tierno, tan íntimo que dolía más que cualquier grito. Se inclinó sobre él, y por un segundo, Subagulus sintió el calor suave de su respiración en el rostro, ese roce mínimo que separa el odio absoluto de la compasión retorcida. Ella alzó la mano, su mano, pequeña, femenina, una mano que había conocido el miedo y la ternura, y la apoyó despacio, con una delicadeza criminal, justo sobre su cuello. No hubo magia. No hubo autoridad, ni autoridad divina ni fuerza prestada. Solo su cuerpo. Solo fuerza humana. Su pulgar acarició apenas la línea de su garganta, un roce casi amoroso antes de empezar a apretar. Su tobillo seguía presionando sobre su pecho, hueso contra hueso, tan cerca que podía sentir el calor entre sus muslos sobre sus costillas rotas. Subagulus lo intentó. De verdad lo intentó. Con su único brazo roto, con los dedos destrozados y temblorosos, intentó apartarla, arañando torpemente su piel, suplicando sin palabras. Pero no tenía fuerza. El dolor era tan absoluto que ya ni siquiera sentía el límite entre el miedo y el deseo de rendirse. El contacto, la presión de esas manos, la cercanía del cuerpo de ella, sus caderas apretadas contra él, todo era una tortura extrañamente íntima. Sentía su respiración, olía su sangre, sentía la humedad de su odio y también su propia vergüenza. Ella no se quedó callada. Al contrario. Bajó su rostro, lo acercó tanto que sus labios rozaron su oreja, y habló con una voz tan rota y venenosa que se quedó grabada en la piel. «Porque tú no eres yo. Eres peor. Eres un monstruo repugnante, algo tan asqueroso que una muerte rápida sería demasiado amable. Nunca fuiste Subaru. No, nunca lo fuiste de verdad». Entonces se acomodó sobre él, montándolo por completo, sus muslos rodeando sus caderas, su peso volviéndose una cárcel de carne y rabia. Ahora las dos manos sobre su cuello, apretando, apretando, apretando sin compasión, sin prisa, con un sadismo meticuloso que casi parecía ternura. «Ahora eres Regulus Corneas». Se inclinó aún más, rozándole la cara, la boca cerca, el cabello cayendo sobre sus mejillas, mirándole de cerca, viendo el pánico, el horror. Quería ver el cambio, la asfixia, la desesperación. Quería verlo morir, sin poder huir ni mentir ni fingir. Y morirás exactamente como te mereces. Lentamente. Con dolor. Y completamente solo. La presión fue creciendo cada segundo más, sintiendo la arteria, la tráquea aplastarse poco a poco. Su rostro se puso rojo primero, luego azul, y finalmente un morado profundo.
Los ojos de Subagulus se abrieron tanto que parecían salirse de las órbitas, luchando, suplicando, sin oxígeno, con el corazón golpeando salvajemente contra su pecho. Lo sentía a ese bastardo bombear como un loco. Subaru-chan se aferró aún más fuerte, sus muslos apretándolo, sus caderas bloqueando cualquier escape, sus manos convertidas en instrumentos perfectos de venganza. Había tanta fuerza en ese cuerpo pequeño. Mucho más de la que debería ser posible. Él intentó un último movimiento. Patético. Un manotazo débil contra su costado. Un último intento de aferrarse a la vida, de negociar con un dios inexistente, de buscar una redención imposible. La última mentira, ahogada, rota, perdida para siempre entre los dedos de quien fue o pudo haber sido la última persona en comprenderlo. Intentó hablar, pero lo que salió fue apenas un temblor sordo de aire roto, un gorgoteo ahogado por sangre y desesperación. Ella ladeó la cabeza, con una suavidad inquietante, casi tierna. Si no estuviera a punto de matarlo, podría haber sido un gesto adorable. ¿Qué pasa? ¿No puedes respirar? ¿Querías decir algo? Susurró con burla venenosa. Te concedo el privilegio. Vamos a ver si tu excusa vale la pena o si es tan patética como todo tú. Ella se echó a reír. Una risa suave, contenida, llena de burla y veneno. Y en ese instante, Subagulus lo supo. No importaba qué dijera. No importaba si lloraba, suplicaba o maldecía. Estaba muerto. Desde el primer momento, desde que Emilia cayó partida en dos, desde que la sangre tocó su bota blanca, él ya estaba muerto. Ella aflojó apenas la presión de sus dedos en su cuello. Apenas lo suficiente para que el aire entrara, y con él, un torrente caliente de sangre que brotó desde su garganta despedazada, salpicando su cara, sus labios, sus manos que nunca se apartaron de su cuello. Ella no se inmutó. Ni un parpadeo. Seguía sobre él. Montada. Inamovible. Su cuerpo caliente aún presionando contra el suyo, sintiendo sus espasmos, su temblor, su terror. Y Subagulus, lo intentó. Por favor, ese Subaru-chan, balbuceó con una voz desgarrada, rota, podrida. Un gruñido seco salido desde un agujero en carne viva. No era yo, cada palabra era una tortura. Se escuchaban huesos rechinando al vibrar su garganta. Era, el cuerpo, era Regulus, él me metió dentro, me jodió, me convirtió, en esto, en, una monstruo, 5 tosió. Escupió más sangre. Trató de tragar saliva, pero solo tragó bilis y miedo. Lo juro, por Dios, por mamá, por papá, por ti, Subaru-chan, no sé cómo pasó, no sé qué hice, solo sé que, no era yo, su voz no sonaba como una mentira. Era la voz de alguien roto. La voz podrida de un parásito que ya no sabía cómo seguir respirando. El eco lastimero de algo que quería seguir existiendo, sin saber para qué. Y por un segundo, ella dudó. Sus ojos se estrecharon, lo miraron con atención. Silencio total. Un parpadeo lento. Y después, se encogió de hombros. Lento. Burlón. Con esa maldita actitud suya. Exactamente como lo habría hecho él. Esa es exactamente la razón por la que tengo que matarte, susurró al fin, con una voz tan fría que ni el mármol helado bajo ellos podría compararse. Eres peligroso. Irrecuperable. Ya descubrí cómo destruirte. Cómo borrarte. No te preocupes, monstruo. Volverás. Aunque no me recuerdes. Aunque no sepas quién soy, esto no va a ser el final para ti. Porque yo volveré. Una y otra vez. Las veces que haga falta. Hasta que aprendas. 4 y entonces giró un poco el rostro, mirando por encima del hombro. A los cadáveres de las 32 mujeres. Todo esto fue para confirmar algo importante. Algo que necesitaba saber con certeza. Lo miró otra vez, y su voz tembló apenas. Sin ellas, tú no eres nada. Entonces sus ojos bajaron. Cayeron directo sobre el cuerpo de Emilia. Y por fin. Fenbaru lloró. Lloró como una niña rota. Como una cosa vacía a la que le acababan de arrancar lo único que le quedaba. Y yo no puedo vivir en un mundo sin ella, así de débil soy, respiró hondo. Contuvo el llanto.
Cerró los ojos. Cuando los abrió, su rostro volvió a endurecerse. Frío. Liso. Como un cadáver con pulso. Su voz bajó. Más rasposa. Sin alma. Apenas un susurro ahogado. Adiós, escoria. Y entonces, ella apretó. Apretó con rabia. Apretó con deseo, con una violencia tan íntima que casi parecía amor. Apretó con toda la furia y el odio que llevaba acumulando desde que pisó ese maldito mundo. Subagulus abrió los brazos lentamente, completamente rendido. Cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa torcida, grotesca, con los dientes cubiertos de sangre y saliva, mientras el aire le faltaba, mientras su cuerpo se apagaba, pero él sonreía. Una sonrisa de idiota satisfecho. Así que así es como acabo, ¿eh? Joder, al menos sentí el calor del cuerpo de una chica sobre mí antes de irme al infierno. El oxígeno se evaporaba lentamente de su cerebro. Un vacío cálido lo envolvía. Su conciencia se disolvía en negro. ¡Qué idiota eres! Es tu propia maldita versión femenina. Pero bueno, ¿qué más da ya, crack? El sonido fue húmedo, sucio, repugnante. El eco se arrastró por la iglesia vacía como una sentencia final. Las manos pequeñas de Fenbaru, temblando de furia pura, por fin rompieron su cuello. Y entonces Subagulus dejó de moverse. Dejó de respirar. Dejó de existir. Ella cayó a un lado, temblando incontrolablemente. Sus manos cubiertas de sangre, de saliva, de lágrimas calientes. Vomitó violentamente sobre el mármol, incapaz de sostener el asco, la culpa, el horror. Acababa de matarlo. Lo había asesinado con sus propias manos. Y aunque lo merecía, aunque debía hacerlo, el precio era insoportable. Se arrastró entre gemidos sordos hacia Emilia. Hacia lo que quedaba de ella. Un torso sin rostro. Sin sonrisa. Sin calor. Solo piel rota, órganos, sangre, silencio. ¡Hijo de puta! Gritó, con la voz rota, desgarrada. El odio le estallaba en el pecho. Se levantó como pudo, tambaleante, temblando de rabia, de devastación. Volvió hacia el cadáver inerte de Subagulus. Cayó sobre él. Y empezó a golpear como loca. 1, 2, 5, 10, 20 veces. Puño tras puño, sus nudillos se partieron. Su piel se abrió. Su sangre se mezcló grotescamente con la de aquel monstruo al que había ejecutado. Ya no gritaba. Solo gemía como un animal, como algo más allá del dolor y la rabia. Los huesos del cuello de él ya estaban hechos polvo, pero ella seguía. Golpeando. Gritando. Gemidos guturales. Primitivos. Como si con cada golpe intentara hacer retroceder el tiempo. Hasta que no pudo más. Jadeó. Jadeó como si se estuviera muriendo también. La cabeza del cadáver era ya una masa de carne irreconocible. Entonces, con el cuerpo temblando y el alma hecha pedazos, se quitó de él y caminó. Pasos lentos. Torpes. Hacia los escombros. Allí lo vio. Un trozo de madera astillada. Lo suficiente. Lo justo. Lo tomó con las manos ensangrentadas. Lo acercó a su cuello. Respiraba agitada. Lista para volver. Lista para hacerlo todo otra vez. La próxima vez tendría que ser más rápida. La próxima vez tendría que tragarse su orgullo y suplicarle a Reinhard que la cargara en sus brazos, que volara si era necesario, cualquier cosa con tal de llegar a tiempo y salvarla. Lo haría. No importaba cuántas veces tuviera que volver a enfrentar a ese bastardo despreciable, para salvarla. Para no fallar. Para no perderla otra vez. Y lo haría. 1000 veces si hacía falta. Cerró los ojos. Apretó los dientes. Y justo antes de clavárselo, el mundo se rompió. Como cristal. Como una ilusión. Como un universo que jamás debió existir. Y entonces, Subaru, ¿qué ocurre? Ya casi estamos a mitad de camino hacia la iglesia. ¿Te sientes mal? Reinhard. Su voz. Tan cálida. Tan dulce. Tan jodidamente real. Preocupada. Ella abrió los ojos, su mirada perdida. Sus manos estaban limpias. No había sangre en su ropa. Sus pulmones respiraban aire fresco. Sus pies tocaban piedra firme.
Volvió de la muerte, sin haber muerto. Subaru, repitió Reynard, y su voz se escuchó a lo lejos, como si estuviera detrás de un muro de niebla. Todo se volvió negro. Lo entendió completamente. Su conciencia se rompió con esa última pieza de verdad. Lo último que sintió fue el abrazo fuerte de Reynard atrapándola en el aire, bajándola con cuidado, protegiéndola. Preocupado. Pero eso ya no bastaba. No había nada que pudiera salvarla del derrumbe en su mente. Porque ahora lo sabía. No era un truco. No eran mentiras desesperadas de un cultista miserable. Regulus Cornea sí era Subaru Natsuki. 4 y ese era el verdadero infierno. No morir. Sino aceptar lo que uno realmente